Me parece que ya estamos para arrancar, ¿no? Así que, bueno, buenas tardes. Gracias por estar presenciar este panel. La verdad que a mí como moderadora me hace mucha ilusión escuchar a los panelistas que tenemos acá para hablar sobre el tema de la política industrial. La verdad que si fuera hace unos meses, hubiera sido interesante. Ahora va a tener otro cariz el panel, por supuesto, pero la verdad que pensar en tener un panel sobre política industrial hoy, o sobre todo en los últimos 2 años, a diferencia de lo que ha sido hablar sobre política industrial en los últimos 30 años, y creo que por eso es interesante que esté Fernando Porta acá, porque no quiero decir nada con respecto a la edad, sino hace cuánto tiempo. Empecé bien. No, yo también como alumna suya, pero en general, si uno pensaba tener un panel sobre política industrial hace 10 o 20 años, o incluso 30 años, también hablo recordar en esos momentos Martín menos, pero era algo bastante disruptivo, porque era ir muy a contracorriente. La política industrial parecía que estuviéramos hablando de algo setentista, hablar del Ford Falcon. Recuerden los años 90, incluso los 2000, las cadenas globales de valor. Ya no tenía sentido tener política industrial porque era la era de los servicios. Los países ya no se iban a desarrollar industrializándose, sino que iban a saltar la etapa industrial para ir directo hacia los servicios. Entonces, efectivamente, parecía algo fuera de época, y había algunos, por eso digo, como docentes, como alumnos, como jóvenes investigadores, que insistíamos sobre la idea, y Fernando Porta era una de esas caras en las que insistía de la necesidad de tener política industrial, del rol que había tenido la política industrial en todos los procesos de desarrollo que conocíamos hasta el momento y que seguimos conociendo hoy. Así que en ese contexto ya, digamos, era más disruptivo y era más difícil hacer entender cuál era la importancia de pensar el desarrollo del aparato productivo si nosotros queremos pensar un futuro de país, y en ese contexto un futuro de provincia como Provincia de Buenos Aires, que representa el 40% de la industria de este país. Tener este panel en los últimos 2, 3 años, 4 años, ha tomado un cariz diferente, porque lo que tenemos hoy en el mundo es una recuperación, no solo discursiva, sino claramente efectiva, de la importancia que retoma el sector productivo, el sector industrial, el sector manufacturero en las estrategias de políticas públicas que tienen los países desarrollados. Entonces, se vuelve a hablar, y nadie tiene temor, nadie se sonroja a la hora de hablar de políticas activas para la industria. Entonces me parece que en ese sentido, y además los ejemplos son categóricos, porque no es que estamos hablando, vuelvo a decir, que tímidamente impulsar algún sector pequeño todavía puede ser parte de las políticas de los estados, sino que tenemos que en el año 22 Estados Unidos pasó una ley que se llama IRA, con sus siglas en inglés, que por más que el título sea de reducción de la inflación y no quede muy en claro, lo que hay detrás de esa enorme ley es un paquete fiscal enorme de 360.000 millones de dólares para financiar la reindustrialización de Estados Unidos, que uno podría pensar, pero ¿cómo se van a tener que reindustrializar si ya son industriales? ¿Pero por qué? Porque se está pensando en una industria del futuro que tiene que ver con, por un lado, entender que en los últimos 2 o 3 años hubo eventos en el mundo que van desde la pandemia, que mostró la fragilidad de no tener determinadas cadenas de producción en los propios países, a posteriormente la guerra, con la guerra de Ucrania, y entonces ahí la cuestión energética y cómo empezar a replantearse tener determinadas, vuelvo a decir, producciones o generación de energía en territorios más cercanos, la disputa geopolítica que tiene Estados Unidos y China, que también le plantea como país la necesidad de no depender de China a la hora de tener que toda su cadena productiva que requiere chips tenga que ser importado de un país con el que está teniendo esta disputa. Entonces, en definitiva, cuando nosotros siempre escuchamos que los países desarrollados planteaban
la deslocalización, hoy se habla del onshoring, hoy se habla de reindustrialización de esos países. Europa en enero del año pasado planteó un plan verde industrial, el Pacto Verde de Reindustrialización de Europa, con la misma lógica. Entonces, ¿qué quiero decir? Hoy tenemos la suerte desde Argentina y desde los países periféricos poder plantear sin sonrojarnos o sin tener que dar disputas que igual eran válidas, porque nosotros en los últimos 30 años no cambiamos de opinión, seguíamos pensando que la Argentina necesita tener una política industrial para pensar su estrategia de desarrollo, pero en todo caso hoy no hay que estar dando tantos debates en el mundo de la necesidad que hay de industrializarse. Es cierto que eso era en los últimos 2 o 3 años, pero en los últimos 2 o 3 meses tenemos como la situación contraria, que es decir, nos encontramos en tener que estar explicando internamente algo que se da por entendido en todo el resto del planeta, que es que los países necesitan tener una política industrial, y entonces por eso me parece interesante tener este panel que les voy a presentar en breve, pero quería hacer esta introducción para que se viera cuál es la relevancia, cuál es el debate que se viene dando históricamente y cuáles son los desafíos que nosotros, con los que tenemos que pensar estrategias de política industrial hacia adelante y que voy a plantear para que después en este conversatorio en el que digamos, irán participando los 3 panelistas y al final nuestra participante desde Brasil también hará su exposición, en pensar un poco cuáles son, digo, y los invito a pensar acá en este panel, cuáles son las oportunidades y los desafíos que tenemos como país frente a este nuevo contexto que por un lado nos abre oportunidades, porque vuelvo a decir, los organismos internacionales y el mundo vuelve a usar la palabra industria sin que sea un pecado, sin que sea algo fuera de agenda, entonces eso evidentemente nos da una oportunidad. Al mismo tiempo, ¿dónde estaría nuestra oportunidad cuando también tenemos que salir a competir con países industriales, con países desarrollados que vuelven a tener ese planteo? También me resultaría interesante quizás plantearles cómo ven esta cuestión de qué oportunidad tiene Argentina, porque las nuevas políticas industriales se están pensando y desarrollando con una idea de las necesidades de dar respuesta a los desafíos de la economía verde, de los desafíos medioambientales que tiene el mundo, porque salvo algunos trasnochados, a nadie se le ocurre negar que estamos frente a un cambio climático y que hay cuestiones que están vinculadas al cuidado en la forma de producir, de las cuales que no se pueden eludir, y que son las estrategias de políticas industriales que están planteando los países desarrollados. Entonces, creo eso que nos plantea un desafío, por un lado, porque muchas veces ese tipo de instrumentos se utilizan de una manera muy proteccionista. Entonces, ¿cómo nosotros, como país periférico, nos podemos plantear ser punta en políticas industriales que a nuestros sectores productivos los pongan en la frontera de producción pensando cómo producir de manera verde? Y esto quiero remarcarlo porque la Argentina en eso tiene un potencial muy grande, porque digamos, se ha planteado, por ejemplo, con el hidrógeno verde, que todavía está muy verde, como su nombre lo indica, pero que plantea nuevas formas de generación de energía en las cuales tener vientos, capacidad de energía eólica, solar, etcétera, a la Argentina le dan una oportunidad. ¿Cómo usar esa oportunidad para transformarnos en tener esa tecnología de punta a la hora de pensar nuestra política industrial? Entonces, me parece que el planteo tiene muchas aristas en el mundo en el que estamos hoy, los desafíos que tenemos, cómo podemos pensarnos en esta nueva economía verde que viene, cómo pensarnos también en el corto plazo, socios, pero en una relación un poco con chisporroteos últimamente, justamente por la política exterior bastante particular que estamos teniendo con el Mercosur y con Brasil, porque ahora lo vamos a ver al final del panel, pero Brasil está teniendo una política industrial muy activa, también vinculada con los cambios tecnológicos medioambientalmente ecológicos y amigables, por ejemplo con la industria automotriz, entre otras. Entonces, en ese sentido, es una nueva oportunidad con un nuevo desafío, y ante el cual nosotros vemos que la respuesta que tenemos Argentina es que hace 6 meses que del gobierno nacional no se emite la palabra industria y que lo más cercano
a la palabra industria tiene que ver cómo se le excluye del régimen de grandes inversiones que se acaba de aprobar, en el cual básicamente nos vuelve a poner otro desafío más, como si nos faltara alguno. Así que un poco planteando este panorama es que yo voy a abrir el conversatorio. Me parece interesante abrirlo con Fernando Porta, que la voz de la experiencia, como dije, que conoce de esto muchísimo y que ha dado grandes luchas hablando de la política industrial, pero no todos lo conocen, así que lo voy a presentar. Fernando Porta es director de la especialización en Desarrollo y Políticas Públicas del CFI y profesor consulto de la Universidad Nacional de Quilmes. Ha sido profesor titular de la Universidad de Quilmes, de la UBA, director del doctorado de la UNCI en Desarrollo Económico. Es autor de numerosas publicaciones, recibió los premios Trayectoria EDA en el 2013, CONEX Mención al Mérito en Desarrollo Económico en el 2016 y Excelencia Académica en la UBA en el 2017. Así que, Fer, bueno, los invito, van a hablar más o menos 5, máximo 7 minutos cada uno y después una segunda ronda, porque esto es un conversatorio, no un conservatorio, y así que hay que tratar de hacer este intercambio. Muchas gracias, Paula, por la presentación, a los organizadores por la invitación, a ustedes por estar aquí, por la presencia, por la atención, a mis compañeros de mesa, a los que saben que respeto personal e intelectualmente mucho. A ver, yo me voy a referir a la política industrial en sentido amplio, incluyendo a todo tipo de políticas que en cierto sentido orientan el proceso de asignación de recursos de una economía. Es decir, no solo la política dirigida al sector de la industria manufacturera, digamos así, sino la política que en cierto sentido estimula, incentiva, propone cierto camino de crecimiento, cierto camino de inversión para un conjunto de actividades, entre ellas la industria, pero no solo la industria manufacturera. Entonces, cada vez que diga política industrial voy a estar refiriéndome a un conjunto de políticas que incluyen también, en general, a políticas que son complementarias de los incentivos a la inversión, como son las políticas científicas y tecnológicas, la política de formación de recursos, etc. Es decir, todo aquello que de un modo u otro tiene influencia sobre los modos en que se asignan los recursos, se asigna el excedente dentro de una determinada sociedad. Y en este sentido, Paula lo decía, no hay experiencia de desarrollo económico en el mundo que no haya tenido por detrás alguna estrategia definida desde el punto de vista de desarrollo productivo, acompañada de determinados estímulos, de determinados incentivos, incluso también a veces de determinadas penalizaciones a ciertas conductas que se entienden pueden ser nocivas para ese objetivo, digamos, ¿no? Entonces, en líneas generales, cuando uno piensa en política industrial, de lo que está tratando de hacer es o favorecer la ampliación de la capacidad productiva existente, digamos, lo que sería una política para estimular la inversión en sectores ya de algún modo desarrollados, pero que necesitan su sostenimiento, su mantenimiento en el tiempo, pero también son políticas para estimular nuevas actividades o nuevas funciones dentro del aparato productivo, digamos. Y en general, lo que proponen estas políticas no solo es un incremento, llamémosle así, de la producción, no solo es un incremento y una diversificación de la producción, sino fundamentalmente un incremento de la productividad. Un incremento de la productividad de las economías. En el largo plazo, digamos, mirá en el largo plazo, la productividad de cualquier economía es fuertemente dependiente del proceso de inversión. Y por lo tanto, es fuertemente dependiente de cómo se asignan los recursos disponibles para la inversión. Cuando hablamos de inversión, no solo hablo de inversiones en capacidad productiva, en plantas, en empresas, en instalaciones, sino también en infraestructura, en formación de recursos humanos, en investigación y desarrollo, etcétera. Todo lo que hace, en última instancia, a la construcción de una matriz productiva de un país. En el caso argentino, la matriz productiva ha demostrado, ya desde hace bastante tiempo, desde hace varias décadas, tener una configuración que es un impedimento para el crecimiento sostenido de la economía.
Es decir, nosotros estamos habituados a pensar a la economía argentina como una economía de crecimiento lento, digamos, con periodos de estancamiento fuerte, pero a su vez ese crecimiento lento en realidad es el reflejo de un ciclo de periodos de crecimiento relativamente alto y al mismo tiempo periodos de depresiones relativamente fuertes. Y no solo es lento en promedio, sino que es volátil en su configuración. Es muy voluble el crecimiento argentino. Y esto presenta por lo menos 3 problemas. Un primer problema es que en las fases de crisis se destruye capacidad productiva. Un segundo problema es que en esas fases de crisis también se afecta la dinámica del sector industrial, se afectan las relaciones de cliente-proveedor, digamos así, se afecta la densidad del aparato productivo y además una economía que crece de este modo tiende a generar en los agentes económicos una cierta idea de que esos periodos de crecimiento no son para siempre, de que esos periodos de crecimiento en algún momento se terminan y se terminan en general, como han terminado en nuestro caso, con crisis muy fuertes. Y por lo tanto las estrategias de acumulación de los actores económicos en cierto sentido se adelantan a esa posible situación. Y sus propias conductas defensivas o especulativas o rentistas terminan provocando esa crisis. El resultado de esta cuestión es que en Argentina tenemos una economía en promedio de baja productividad. Esto no quiere decir que no haya sectores que están en la frontera de la productividad, algunos sectores vinculados a recursos humanos, algunos sectores que producen commodities industriales de gran escala, etcétera, pero en líneas generales, por fuera de esas actividades, por fuera de esos sectores, nuestro sistema productivo es un sistema productivo en general de baja productividad. Cuando hablamos de baja productividad, en general estamos hablando también de bajos salarios. Digamos, la productividad en el largo plazo es un determinante del nivel de los salarios. Y como también es un determinante del nivel de producción, digamos, y por lo tanto del nivel de empleo, la productividad es central para definir la distribución del ingreso de determinado país. Entonces, una situación como la que estamos planteando en Argentina requiere de un shock de productividad, requiere de políticas que estimulen en términos generales, y más que generales, generalizados, en términos difundidos, un shock de productividad. ¿Un shock de productividad para qué? En principio, para tener mejor capacidad competitiva internacionalmente. Es decir, para tener una inserción internacional menos dependiente de los precios internacionales de las commodities, menos dependiente de los ciclos de demanda del mercado mundial, digamos. Y al mismo tiempo, una inserción internacional en sectores que no están afectados ni por la volatilidad de precios ni por costos laborales bajos. Entonces necesitamos un salto de productividad para mejorar nuestra competitividad externa. Pero también necesitamos un salto de productividad para mejorar nuestra situación social interna, las condiciones de trabajo interno, los niveles de salariales internos, es decir, para financiar de mejor modo el conflicto distributivo de nuestra sociedad. Nuestra sociedad tiene un conflicto distributivo importante, digamos, porque los actores del proceso de acumulación, tanto del lado del empresariado, tanto del lado del capital como del lado del trabajo, tienen capacidad y potencia para disputar ese excedente, cada uno de ellos con sus distintas herramientas, con sus distintas armas, digamos, ¿sí? Y por lo tanto eso hace que nuestro conflicto distributivo sea particularmente agudo. El único modo de salir por arriba de ese laberinto, como tantas veces estamos pensando, es efectivamente con una inyección de productividad a nuestra economía que no solo permita mejorar su inserción internacional y por lo tanto tender a resolver las crisis externas que solemos tener, sino también ayudar a resolver los problemas de equidad, los problemas equitativos. La política industrial que tenemos que pensar para la Argentina es una política industrial destinada a aumentar la productividad del conjunto de los sectores económicos. Y esto puede querer decir distintas cosas. Por ejemplo, dentro de un mismo sector hay empresas de alta y de baja productividad.
trabajar con aquellas empresas que están en la parte de abajo de productividad puede elevar la productividad media de ese sector. Y ahí tendríamos un salto importante. Ayudar a las empresas a mejorar sus procesos tecnológicos, sin duda tiene un impacto sobre la productividad. Ayudar a las empresas a diversificar su cartera de productos, a trabajar en una estrategia de diferenciación de productos e ir hacia productos de mayor variedad y de mayor calidad, tiene impacto sobre la productividad. Y, por supuesto, impulsar sectores de por sí de alta productividad, aquellos que están en general asociados a la frontera tecnológica de cada momento particular. Paulita mencionaba recién los temas vinculados a la transición energética, los temas vinculados a las tecnologías de información y comunicación, los temas vinculados a la economía digital, etcétera. Impulsar ese tipo de actividades también tiende a elevar el nivel de la productividad. Pero mi impresión, no se trata de elegir una de estas estrategias, se trata de ir por detrás de estas estrategias, porque los sectores económicos argentinos son muy heterogéneos y tenemos que tener políticas industriales o políticas productivas específicas y especializadas en la problemática de cada uno de ellos. Dejo por acá. Bueno, perfecto. Mil preguntas, mil cuestiones que surgen de lo que dice Fer, pero vamos a pasar a Pablo Lavarello, que es investigador del CONICET, director de Centro de Estudios Urbanos Regionales, directora de honorem del doctorado en Economía Política de la Escuela de Ideas UNSAM, doctor en Ciencias Económicas de la Universidad 13 de París Norte, Francia, magíster en Política Económica de la UBA, licenciado en la Universidad de La Plata, Nacional de La Plata. Las principales áreas de investigación de Pablo son la economía de la innovación, empresas multinacionales, política industrial y tecnológica, desde una perspectiva crítica de la economía política. Pablo, tenés una larga trayectoria hablando de política industrial. A mí siempre me pareció interesante tu planteo de que ese tipo de políticas lo que hacen es romper señales de precios para crear nuevas señales y que ese es el desafío que tenemos para el desarrollo. Creo que ahora estamos en un buen momento para hacerlo, pero bueno, adelante. Muchas gracias, Paula, por la introducción y por la introducción temática. Bueno, gracias a los organizadores, organizadoras y al panel, digamos, tanto con Martín como con Fernando, vamos una vez con esta discusión si políticas que reduzcan heterogeneidad interna o políticas que focalicen. Sí. Ah, bien. Y ahí creo que es un punto que marcó Paula, que me parece es importante, esta cuestión de focalización y transversalidad, y creo que la experiencia internacional es interesante en los últimos años, ¿no? La cuestión de la política industrial, si uno tiene que definirla, yo coincido con una definición amplia. Ahora bien, la política industrial, claramente, para que sea política industrial, se plantea desafiar poquito, mucho, algo, las ventajas comparativas, ¿no? Porque si no, no es política industrial, puede ser otra cosa, ¿no? Política social, política la política europea hacia los productores agropecuarios, que no es una política de desarrollo productivo, es otra cosa, ¿no? Entonces, cuando uno lo mira en la Argentina y mira 1970 a la fecha, uno lo que ve es que la Argentina aumentó fuertemente la brecha de productividad, o sea, se alejó de la mejor práctica internacional en casi todos los sectores. Pero cuando uno abre por sectores, en lo que es recursos naturales, nos acercamos desde los 90, ¿no? Y estamos al 30% de la mejor práctica tomando Estados Unidos en niveles de productividad. Cuando uno toma trabajo intensivo, estará un 45%, cuando uno toma automotriz está un poco más cerca, después de la racionalización de las empresas en los 90, y cuando uno toma los sectores intensivos en ingeniería, en conocimiento, tiene una brecha de 70%, está lejísimo, ¿no? Entonces, ¿el problema cuál es? Que apuntalar a los sectores intensivos en recursos naturales, no matar a las gallinas de oro, respetar las ventajas comparativas, orientar el RIGI hacia esos sectores exclusivamente, ¿no? Lo que hace es ponernos en un sector que estamos a 30% del techo. Y además, cuando vemos a nivel internacional,
en Estados Unidos la productividad de ese sector crece, pero crece 10 veces menos que los sectores intensivos en ingeniería. Entonces, si uno hace el promedio total de la productividad, a largo plazo, focalizarse en esos sectores lleva claramente a una caída, a una ampliación más fuerte de la brecha tecnológica. Y eso se traduce, sí o sí, necesariamente, en caída de salario para mantener competitividad. Entonces, es un brete que tenemos, porque es de donde partimos, es el punto de partida. ¿Quién no va a plantear industrialización teniendo en cuenta los recursos naturales? Sería totalmente loco, ¿no? Ahora, justamente, la política industrial tiene que generar, como decía Paula, los incentivos, los precios incorrectos, como decía Alice Sampson, para generar una reasignación de recursos desde esos sectores de renta hacia sectores con potencial de aprendizaje, que además son los que van a alimentar la productividad de esos sectores intensivos en recursos naturales, ¿no? Estamos hablando de maquinaria agrícola, estamos hablando de semillas transgénicas, estamos hablando de algún tipo de desarrollo para vaca muerta, ¿no? La electrólisis para el hidrógeno verde. Bueno, ahí es un poco la cuestión. Obviamente que el problema de esto es que focalizarse en un sector puede llevarnos a un esquema muy dual, generar semienclaves de alta tecnología. Entonces, esto claramente tiene que estar combinado con claramente una estrategia de red de apoyo a las empresas medianas que no tienen sus departamentos de investigación y desarrollo. En realidad, ninguna empresa de acá tiene un departamento importante de investigación y desarrollo, salvo YPF y alguna más, y la farmacéutica, si no son departamentos de ingeniería. Entonces, hay que tener una red de institutos, un reforzamiento del INTI, no cerrarlo, como se lo está cerrando y reprimiendo a sus trabajadores en la calle, ¿no? Reforzarlo, replantearlo, si quieren. Y bueno, digamos, esa es una primera cuestión. La experiencia internacional, digamos, si uno mira la política industrial, lo que nos está mostrando es que en realidad la política industrial siempre estuvo presente. Lo que pasa es que, como bien planteaban, estaba oculta. No era visibilizada. O sea, en Estados Unidos la política industrial la ha aplicado el Departamento de Defensa, el Departamento de Energía, no el Ministerio de Industria. No existe el Ministerio de Industria, es mala palabra decir Ministerio de Industria en Estados Unidos, porque el norte industrial ganó la guerra civil, pero tenía que ser respetuoso de los perdedores, ¿no? Entonces, la política industrial aparecía por otro lado, ¿no? Entonces, me parece que eso es importante y por eso Estados Unidos acumuló capacidades estatales en una serie de agencias como la DARPA, que viene de la ARPA, que es la Agencia de Desarrollo Descentralizada del Departamento de Defensa, como el National Health Institute, como la NASA, etcétera, etcétera. Agencias especializadas, beberiana de tipo 2, porque no es beberiana centralizada, si quieren, ¿no? Con gran capacidad de plantear políticas, de su seguimiento, etcétera. Lo que vemos ahora es, como decía Paula, una inyección de recursos jamás vistas del New Deal, ¿no? Hacia la transición verde, pero colándose entre ellos, y muy importante, la reinstalación en el territorio norteamericano de las plantas foundry de microchips, pero en un lapso de una velocidad increíble, ¿no? Estamos hablando de 2 o 3 años que TSMC, no me acuerdo del apellido, coreana, el nombre, taiwanesa, se relocaliza en Estados Unidos. Que Intel, que pasó de ser a tener el 30% de la producción manufacturera de microchips, está haciendo una planta para volver a tener ese 30% cuando bajó al 5 o 6%, ¿no? Entonces, ahí está la cuestión del reshoring. Y no se da en cualquier sector, se da en un sector focalizado, que es el sector que produce el insumo clave del paradigma tecnoeconómico actual, el que explica la potencia de los algoritmos, el que explica la potencia del Big Data, el que explica la productividad en todos los sectores. Y esa es la disputa que explica la visibilidad, disputa competitiva entre Estados Unidos y China. Entonces, en esa batalla por el control de los microchips, claramente Estados Unidos pone muchos recursos, alinea las estrategias, la Chips and Science Act, la IRA, como se decía hoy, y China viene caminando en su larga marcha, ¿no? En su larga marcha, empezó subiéndose a cadenas globales de valor, haciendo upgrading tecnológico en industrias fordistas, con el Made in China logró liderar energías renovables, lidera molinos, lidera fotovoltaicas, ¿no? Bueno,
la situación un poco de China es eso, y al mismo tiempo que apoya campeones, nuevos campeones nacionales, está desarrollando, y esto es muy importante porque no se dice, los miles de pequeños gigantes que están fomentando una política masiva de empresas medianas, de proveedores metalmecánicos, químicos, etcétera, para ser la columna transversal de los grandes campeones y reducir las heterogeneidades productivas que marcaba Fernando. Entonces, obviamente estas experiencias, estamos lejos de esta experiencia, estamos lejos de apuntar a semiconductores, después podemos discutir cuál es el espacio, ¿no?, de política, pero me parece que es sumamente importante algunas enseñanzas. Primero, el momento de difusión del paradigma tecnológico donde uno entra implica si conviene o no conviene insertarse en cadenas globales de valor. No es lo mismo cuando está maduro que cuando está empezando. Una primera cosa. La segunda cosa, el contexto internacional. No es lo mismo el GATT de posguerra que el momento actual con tratados bilaterales y la posición de nuestro país frente a los tratados bilaterales y la jurisdicción de los regímenes de inversión. Y el tercer lugar, y sumamente importante, ¿en qué etapa de desarrollo estamos? ¿No? Y me parece que es un punto que se planteó antes, que me parece que es fundamental, es una estructura de desarrollo industrial trunco, donde plantear una estrategia focalizada sin tener en cuenta las heterogeneidades intrasectoriales y las capacidades acumuladas y decir alegremente que cerrar Tierra del Fuego, no entiende nada respecto de cómo se hace la política industrial, que es entre la convergencia entre el desarrollo tecnológico complementario a las capacidades existentes. Eso un poco para el primer, creo que cierra el primer. Para abrir, bueno, el último que abre, no, pero para qué te tengo que presentar. O sea, lamento. El último del panel de esta primera vuelta es Martín Alfi, licenciado en Economía de la UBA y magíster de Finanzas en la Universidad de Itela. Actualmente se desempeña como jefe de área de desarrollo federal del CFI, es coordinador académico y docente de la Maestría de Finanzas de la UNSAM, es cofundador y director de la revista Misión Productiva, tiene experiencia en el diseño e implementación de políticas de desarrollo productivo y creo que toda esta mirada que se viene dando, sin duda, alguna pátina federal y cómo uno piensa el desarrollo industrial en el país, seguramente podrás darle o no, pero bueno, te la tiro de todos modos, cada vez nos quedamos con menos minutos para el conversatorio, perdón. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Antes que nada, agradecer al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a los organizadores, a todos los que están acá trabajando para que este congreso se lleve adelante. La verdad que es dos grandes jornadas. Es muy interesante poder tener este espacio para reflexionar, sobre todo compartirlo con 3 personas que fueron docentes míos en distintas instancias de mi carrera. La verdad que es un honor poder dar unas palabras y compartir por lo menos alguna visión respecto a esta discusión de la política industrial, que a mí me parece que es hiperinteresante. Personalmente es un tema que siempre me apasionó. Y yo voy a hablar un poco, si se quiere, más en lo que fue mi carrera profesional. Me tocó por suerte estar cerca del diseño, de la implementación de política productiva, tanto en gobierno nacional, en gobiernos locales y actualmente en el CFI, acompañando a todos los gobiernos provinciales. Y la verdad que uno ahí lo que va viendo es que la posibilidad de éxito en materia de política industrial es menos de lo que uno cree cuando tal vez está en una etapa de estudiante, cuando cree que todo se puede lograr, y bueno, leo esto, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y después llega a la realidad y se da cuenta que hay muchísimas limitaciones, muchos factores limitantes, tanto desde el Estado como de los actores. Así que un poco la idea de reflexionar acerca de eso, de bueno, cómo se puede hacer política industrial en Argentina, cómo se hace, cómo se hizo, cuáles son las facilidades o dificultades que tenemos a la hora de hacer política industrial. Y en ese sentido también pensar, bueno, en este contexto, en esta coyuntura, cómo podemos empezar a hacer goles, ¿no? Esto es algo que lo decía un brasilero que trajimos el año pasado del CFI, que fue João Carlos Ferraz, fue vicepresidente de BNDES, una persona muy reconocida, que decía: los que defendemos la industria, los que defendemos la política industrial, tenemos que hacer goles, tenemos que mostrar que se puede, tenemos que mostrar casos de éxito, tenemos que hacer cosas que digan, che, acá hay un camino. Y obviamente, como decían
Fernando y Pablo, ese camino, esa mira se va moviendo, es un blanco móvil, por lo cual hay que estar permanentemente repensando cómo hacer política industrial, porque lo que pensábamos o lo que estaba bien hacer hace 15 años cambió, hace 30 ni hablar, hace 50 ya es algo totalmente quedado en el tiempo. Entonces, esta coyuntura internacional que va cambiando, estos sectores productivos que se van renovando y estas nuevas oportunidades que van apareciendo, obligan a que vayamos pensando permanentemente cómo hacer, qué hacer y dónde hacerlo. Y voy a hablar sobre 3 cosas que me parece que son importantes a la hora de pensar cómo hacer política industrial. En primer lugar, una cuestión vinculada al tema de las capacidades. Hay una cuestión no menor que es qué capacidades tiene el Estado, los estados, a la hora de hacer política productiva. Que no es menor, digamos, uno puede pensar en querer hacer una política productiva y a la hora de implementarlo darse cuenta que esas capacidades que uno creía que tenía no están. Porque, digamos, me imagino que varios de ustedes acá han discutido o muchos han implementado política pública y desde lo que uno piensa hasta que eso se implemente tiene que pasar por pensar primero la política en detalle, transformarlo en una ley, en un decreto, una reglamentación, que el sistema del ministerio, de la secretaría, etcétera, esté adaptado para eso, tener las personas que puedan de alguna manera discernir si esa política está bien implementada o no. Tenés que hacer un régimen, por ejemplo, bueno, ¿quién entra o no a un régimen de promoción? Bueno, tenés que poner cuáles son las condiciones, cómo mido esas condiciones. Bueno, tienen que ser empresas innovadoras. Ok, ¿qué es una empresa innovadora? ¿Cómo mido que una empresa es innovadora? No, bueno, el gasto en I+D tiene que ser tanto la facturación. O sea, ok, ¿cómo mido el gasto en I+D? No, bueno, tenemos que ver cuáles son las facturas que estén vinculadas a algún tipo de gasto. Bueno, eso es muy difícil de llevar adelante. Entonces, cuando uno dice, yo quiero promover empresas innovadoras, que podría ser un objetivo de política productiva, llevar eso a la realidad, llevar eso a la práctica, termina siendo muy complicado, por lo cual hay una dificultad en materia de transformar lo que uno piensa en llevarlo adelante, en el cual son muy importantes las capacidades estatales. Y ahí hay muchas veces errores que se cometen de intentar hacer políticas productivas para las cuales no tenés las capacidades suficientes. Y lamentablemente, algo que sabemos que ha pasado en el Estado argentino es que ha perdido sistemáticamente capacidades durante las últimas décadas y tenemos un Estado bastante debilitado, con muchos trabajadores precarizados, con poca continuidad, con equipos que se arman y se desarman permanentemente, por lo cual una primera señal de alarma es, che, ¿qué capacidades tenés para hacer política industrial? Que eso es una cuestión básica para cualquier política pública, pero para la política industrial también, porque después terminan saliendo cosas mal y termina pasando que una política que tenía un objetivo loable, un objetivo positivo, termina transformándose en algo negativo y termina quedando manchada la política pública. Y después, no, bueno, esta política no se puede hacer porque cuando se implementó se hizo mal. En segundo lugar, la cuestión de los recursos, ¿no? Obviamente, la política industrial, Paula decía que muchas veces es cambiar los precios relativos y muchas veces también la política industrial es regalar plata. Digamos, regalar plata subsidiando con NR, con alguna política que vos le estés dando ciertos recursos a un sector que querés promover. Y bueno, y eso obviamente lo que requiere es que vos tengas la capacidad financiera desde el Estado para poder hacerlo. Y sabemos que en Argentina actualmente y probablemente por mucho tiempo las restricciones fiscales para hacer política productiva van a ser altas. Por lo cual también en este momento tenemos que pensar cómo se puede hacer política productiva en un contexto de bajos recursos. Y ahí obviamente aparecen algunas cosas, digamos, que uno puede pensar que tienen que ver con qué tipo de políticas son costo efectivas o qué tipo de políticas no tienen costo, que probablemente van a ser de menor impacto, pero que de alguna manera pueden ir moviendo la aguja y el amperímetro desde algún sentido. Solo para mencionar algunos ejemplos que se me vienen a la cabeza, hay actores dinámicos del sector privado con los que uno puede articular y de esa manera ir construyendo políticas públicas. Voy a comentar una en particular que estamos trabajando en el CFI que tiene que ver con lo que son las startups de base científica, en el cual el actor dinámico que está transformando el conocimiento científico en empresas son actores privados, por ejemplo Gridex, SF500, que es público-privado, pero es principalmente privado, CITES, en el cual actores privados son parte de una política productiva en el cual están generando parte de la cadena en lo que uno tiene que diseñar la política, son parte de eso, por lo cual
es importante pensar también cómo nos podemos apalancar en aquellos actores privados que de alguna manera u otra pueden ser parte de esa cadena o de esa política que estamos buscando. Y en tercer lugar, y vinculado con esto, el tema de los actores, ¿no? Uno cuando hace política industrial, esa política industrial está buscando que haya alguien en el sector privado que responda a esos incentivos. Y obviamente también merece la pena, creo que da para un panel o para un congreso entero, pensar cuáles son los actores potencialmente dinámicos en nuestro país que pueden encarnar un proceso de desarrollo productivo, transformador, con todas las características que planteaban Fernando y Pablo, que me parece que obviamente hay una gran discusión sobre la burguesía argentina y su vinculación con el Estado, ¿no? Tenemos, si se quiere, de los sectores más dinámicos en las últimas décadas, representados en una empresa particular, que es la que tiene el mayor valor hoy en la bolsa, cuyo CEO tal vez no es la persona que más interesada esté, por lo menos en su discurso, en articular un modelo de desarrollo con el Estado, ¿no? Entonces, también hay que pensar cuáles son esos actores que realmente van a traccionar. Y bueno, dejo ahí después algo a nivel federal para la segunda intervención. Igual, sí, como era obvio que nos iba a pasar, cada una de las intervenciones abre 1000 ventanas para poder seguir repreguntando, pero lamentablemente nos quedan un par de minutos de cierre de cada uno para poder darle los 15 minutos que tiene la participante desde Brasil, que nos va a contar qué está haciendo Brasil con respecto a esta temática. A mí me parece que en cada una de las exposiciones quedaron planteadas enormes desafíos vinculados a todo lo que tiene que ver con la política industrial. Digo, recién, desde la parte más integral que planteaba Fernando con la productividad y que también tiene que ver con la temporalidad. Un shock de productividad, como dice shock, parece que fuera rápido, pero lleva un montón de tiempo. O sea, hacer esa transformación de la productividad, como también decía Fernando y decía Pablo, lleva un montón de recursos. O sea, hay que invertir mucha plata, hay que tener en cuenta en qué contexto se hace, y también algo que planteaba recién Martín, que me parece absolutamente destacable, y que cada uno de nosotros que ha pasado por la gestión pública tienen claro, que es con qué Estado, con qué recursos, no solo financieros, sino humanos, se pueden llevar adelante políticas públicas para que realmente sean efectivas, y creo que esta también es la clave, porque si no hacemos políticas públicas en general, e industrial en particular, en el aire. Entonces cada uno que ha hablado en general da ganas de invitarlo a ese sillón, que venga un rato, pero lo que queda claro es que todo esto lleva tiempo. Entonces a mí lo que me gustaría preguntarle, una reflexión muy cortita, que es lo que nos queda de tiempo, es de todo este gran desafío que tiene que ver con incrementar la productividad, con un shock que lleva tiempo, con qué actores, con qué Estado, con cuánto financiamiento se haría. Casi sería por dónde uno podría empezar a pensar en el contexto actual una política industrial, viendo esto, el mundo, la necesidad de tiempo, de financiamiento y de Estado, 2 o 3 elementos centrales que habría que tener en cuenta para poder pensar hacia adelante la política industrial, que pienso que un poco era el objetivo inicial de este panel, porque más allá de ningún panel, y no creo que, y este congreso está armado para pensar hacia futuro y no para lamentarnos lo que no tenemos, porque sea el gobierno de la provincia que hoy se ejerce, sea donde sea que nos toque pensar hacia futuro, le estamos acá para pensarlo, no para lamentarnos. Entonces en ese sentido, bueno, empiezo un poco al revés, pero empiezo por Pablo, así le doy un par de minutos más a Martín. Nada, 2 palabras de conclusión final de hacia dónde podemos ir, o qué habría que destacar, o qué habría que tener en cuenta para pensar esto. Sí, sí, un poco cuál es el espacio estructural por donde apuntalar la cosa, qué sectores. Digamos, me parece que es importante retomar las enseñanzas de un economista de la CEPAL, Fernando Feinsilber, que frente a las posturas pesimistas, ¿no?, de la teoría de la dependencia, que condicionaban, que planteaban que estamos determinados estructuralmente a ser proveedores de materia prima, y también frente a las posturas neoliberales que básicamente lo que plantean es que hay que
acoplarse a las condiciones internacionales y ya es todo viento de cola. Lo que hay que hacer es tratar de combinar y lograr articular las oportunidades internacionales con las potencialidades locales. Y para eso es importante constituir un núcleo endógeno, o sea, un conjunto de agentes privados y públicos, empresas productoras y de ingeniería, que articuladas en una rama o actividad pivote permitan redefinir el perfil de especialización del país. Entonces, esa idea de Feinsilber es muy potente. Yo creo que justamente lo que habría que pensar es cuál es el núcleo endógeno, cuáles son los actores, como se planteaban, qué actores públicos, qué actores privados. Eso tiene que generarse, porque allí están las reservas de autodeterminación, planteaba Feinsilber, para llevar adelante un proceso de desarrollo nacional. A ver, esto está abierto a debate. Yo la verdad que creo que hoy se están discutiendo, hay gente que está discutiendo el posmileísmo, ¿no? Para mí me da optimismo que haya gente que esté discutiendo el posmileísmo. Está toda la gente de la Argentina del centro, ¿no?, que está planteando que la cosa pasa por el agro y el encadenamiento a sectores tecnológicos. Están los más cordilleranos, que dicen que el encadenamiento a partir de recursos naturales puede generar algún eslabonamiento. Y queda fuera la provincia de Buenos Aires, ¿no? Queda fuera la provincia de Buenos Aires. O sea, tendría que tratar de colgarse del centro, no sé, o, bueno, acá el desarrollo de recursos naturales en la costa de Mar del Plata. Entonces, bueno, un poco creo que tenemos que repensar cuál es el espacio estructural. ¿Esos son los sectores que nos pueden dar el shock de productividad que planteaba Fernando? ¿O tenemos que ver qué capacidades previas se desarrollaron en el 2003-2015 que fueron muy potentes en términos de capacidades estatales? ¿Qué agencias estatales fueron relevantes? O sea, valorizar la experiencia de la Agencia Nacional de Ciencia y Tecnología, ¿no? Que si no fuera por esa agencia, hoy no existirían 3.000 empresas con capacidades tecnológicas, como la que mencionaste, Martín, para avanzar en justamente constituir ese núcleo endógeno. Revalorizar la experiencia que hubo en la Secretaría de Comercio en su momento para aplicar una política comercial selectiva. Bueno, hay una serie de experiencias y capacidades estatales que son importantes recuperar. Y si a mí me preguntan, ¿cuál es el espacio estructural? ¿Cuál es la actividad pivote? Para mí pasa claramente por, sí, desarrollar sectores mineros, sí, desarrollar agricultura, pero lo que es fundamental para sumar al resto de la población es combinar una base tecnológica que dé respuestas a las necesidades sociales de la población con respuestas a la necesidad de divisas. Y eso, a mi criterio, está basado en algo que la Argentina tiene mucha oferta científica y tecnológica, porque 1/4 de los investigadores de CONICET son de biología molecular y bioquímica, tenemos desarrollo de empresas. La Argentina es el único país que produce IFA de vacunas y biosimilares en sector privado para América Latina, entró en la cadena de valor de AstraZeneca, ¿no? La Argentina tiene desarrollos como HB4, y cierro. Creo que por allí, por allí está el núcleo endógeno y habría que ver qué actores, qué capacidades estatales. ¿Cómo entra la provincia de Buenos Aires? 80 hospitales del cruce. Un sistema médico revigorizado y ampliar servicios, pero servicios de acceso a los servicios sociales de la población, junto a recrear el tejido pyme, mediano, de desarrollo de proveedores a estas industrias y a las metalmecánicas y otras que impulsarían los otros sectores. Pero bueno, es para discutir y creo que no nos da el tiempo. Bueno, gracias, Pablo. La verdad que igual una pátina de optimismo interesante para el panel. Martín. Bueno, yo voy a cerrar con un poquito de propaganda de que estamos haciendo en el CFI en estas 3 dimensiones que comentaba, en capacidades, recursos, actores. La verdad que en materia de capacidades, acá tenemos presentes a varios de los que son participantes, alumnos del programa de formación que realizamos con todos los gobiernos provinciales, en el cual se están formando jóvenes en cuestiones vinculadas al desarrollo productivo, y también tenemos otros programas de formación sobre temas específicos, como por ejemplo gestión de recursos hídricos, destinos de turismo inteligente, educación y trabajo. Entonces nosotros creemos que la forma de tener capacidades estatales desarrolladas es en gran parte formando a los actuales o futuros funcionarios en las provincias y por qué no a nivel nación, y tenemos un compromiso muy grande con lo que es la formación de cuadros que van a estar en la gestión pública, y creemos que la formación permanente de los que están o los que van a estar en la gestión pública es imprescindible para poder pensar la política productiva y ejecutar la política productiva con más firmeza y con mejores resultados.
En materia de recursos, de nuevo, siempre pensar políticas costo efectiva. En ese sentido, bueno, acá están los que hicieron posible que el CFI tenga un fondo de garantías, que lo que vino a buscar es justamente cómo eficientizar el uso de los recursos del CFI, poder llegar a proyectos más de mayor porte con los mismos recursos, en el mismo sentido, siempre pensar cómo sacarle el jugo a los recursos y también cómo articular con aquellos actores privados que están generando desde su lugar cambios en la matriz productiva. Les comentaba antes, con las aceleradoras científicas, con empresas que hacen innovación abierta, y así ir buscando cuáles son los actores que también desde sus recursos pueden transformar. Y después, en materia de estos núcleos locales, endógenos, que pueden transformar, nosotros recorremos permanentemente las provincias del país y también obviamente en la provincia de Buenos Aires, y uno encuentra cientos de casos de empresas locales que están haciendo cosas espectaculares. Hoy contaban el clúster del kiwi que se está desarrollando en la provincia de Buenos Aires. Bueno, acá estuvieron dos compañeros del CFI en la provincia de Chaco viendo cómo se está produciendo pacú con un esquema rotativo con arroz, que es un ejemplo local que ya están exportando a Estados Unidos, y desde el CFI estamos trabajando para que eso se promueva a otras localidades. No sé, se me ocurre en la Patagonia un productor acuícola que está también desarrollando de manera muy importante todo lo que es la cadena del mejillón, la cadena del salmón. Digamos, hay actores dinámicos, y a esos actores dinámicos hoy no serán los que estén conduciendo, si se quiere, hacia dónde va el país, pero hay que acoplarse, hay que vincularse y hay que apoyar y hay que generar masa crítica para que cada vez sean más, y ese camino se puede ir construyendo. Así que eso fue la parte de propaganda, pero creo que hay que ir paso a paso y, volviendo a lo que decía al principio, metiendo por lo menos golcitos para después que se transformen en goles más grandes. Bueno, muchas gracias, Martín. Fernando, te doy la palabra de cierre de esta parte y después pasamos a Brasil. Gracias, Pau. El punto es cómo salimos de este dilema entre los que comentamos política industrial y los que hacen política industrial, ¿no? Hay un punto ahí. Los que comentamos política industrial parece que nos movemos en un mundo sin restricciones, y los que hacen política industrial parece que se enfrentan a todas las restricciones posibles. Las estatales, ausencia de capacidades, problemas de gestión, etcétera, y la de los propios actores, digamos, ¿no? El punto es si podemos encontrar algún nivel, no intermedio, algún nivel de superación de esta cuestión. Yo tengo la impresión, es cierto, de las limitaciones de las que habló Martín son básicamente de las limitaciones de las capacidades operativas, las otras son los recursos. Yo tengo la impresión de que todavía no está claro algo que viene antes de eso. No está claro cuál es el consenso sobre la estrategia de desarrollo. Y me parece que ese no es un problema de cantidad de recursos o cantidad de actores, es un problema de consenso del norte hacia dónde vamos, hacia dónde podemos impulsar esta cuestión y con qué objetivos, digamos, ¿no? Entonces me parece que esa cuestión tiene que estar presente antes de cualquier otra cosa, antes de lidiar con los problemas operativos. Yo creo que a veces los problemas operativos se hacen más fuertes cuando la verdad uno no tiene muy claro para dónde quiere llevar la cosa, y entonces los problemas operativos se convierten en efectivas barreras y no existe la posibilidad o la capacidad de tratar de remontar eso. Entonces ese es un primer punto. El tema de los recursos también es un punto, y es un punto central, digamos, ¿no? Ahora, hay que pensar también en estrategias de ampliación del espacio fiscal. Digamos, es cierto, el espacio fiscal argentino, por determinadas razones, es un espacio restringido, es un espacio corto, digamos. Pero también es un espacio corto porque la matriz productiva local es una matriz predatoria de los recursos fiscales. Entonces, ahí hay, digamos, hay algo que se tiene que ir resolviendo simultáneamente. Por un lado, digo, no podemos pensar la política industrial sin pensar de algún modo en una reforma financiera. No podemos pensar la política industrial de algún modo si no pensamos en una reforma fiscal, digamos, ¿no? Es decir, no podemos pensar de algún modo en una política industrial que no modifique no solo la matriz productiva, sino la estrategia de acumulación de los actores. La estrategia de la acumulación de los actores que privilegia la externalización de los excedentes por sobre cualquier otra aplicación es una estrategia absolutamente perjudicial para pensar una política industrial, y es la que deja poco margen para eso. Entonces, me parece que esto hay que pensarlo desde esos términos, es decir,
Yo estoy de acuerdo que los que comentamos tenemos que hacernos cargos de las restricciones, digamos, pero me parece que también los que, y no me voy a poner por fuera de eso, los que operamos también tenemos que ver cuál es el modo político de ir construyendo viabilidad a esas opciones, digamos, ¿no? Y una cuestión menor, y con esto cierro, más allá de apuntar a núcleos estratégicos, a lugares que efectivamente, a ámbitos que se puedan hacer una política de clústeres en donde vos vas desarrollando un esquema de clientes, proveedores, etcétera, y buscar esos núcleos dinámicos, a mí me parece que hay un espacio enorme para las políticas de extensionismo industrial y de extensionismo tecnológico en este país. Y las políticas de extensionismo son las políticas más baratas que existen, digamos, porque son básicamente políticas de difusión de las buenas prácticas de producción, de las buenas prácticas manufactureras. Es decir, lo que están haciendo con el INTI, hoy, achicar el INTI, es efectivamente tener es un crimen, para decirlo de algún modo, pero es un crimen respecto de no solo porque afecta a un conjunto de trabajadores, es un crimen porque afecta a la posibilidad de apuntalar desarrollos empresariales necesarios e interesantes, digamos. ¿Por qué muchas pymes tienen estrategias defensivas puramente? Que no las podemos llamar rentistas, son defensivas porque están agredidas por la macro. El modo de salir de eso es competir de otro modo, y competir de otro modo tiene que ver con mejorar calidad de productos, mejorar tecnológicamente. Son movidas en el margen, si se quieren, pero que en términos de productividad pueden rendir mucho. Más allá, después de discutir hacia qué sectores metemos las grandes inversiones, etc. Y un comentario final. El RIGI no tiene nada que ver con todo esto que estamos diciendo. Digamos, la estructura del RIGI es absolutamente contraria a cualquier intento de política industrial constructora de una matriz de desarrollo, digamos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Fernando. Aprovecho para decirles que sobre el RIGI se va a hablar mañana, así que podemos continuar la charla sobre política industrial, pues se va a hacer hoy una mesa sobre el RIGI y sus impactos. Ahora sí pasamos al último panel dentro de este conversatorio, que es con Verena Hindner Barros, que nos va a hablar desde Brasil, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Desarrollo Industrial de Brasil desde el 2023, líder en el Centro de Gestión y Estudios Estratégicos con enfoque en innovación tecnológica e industria 4.0, anteriormente asesora en educación superior y consultora de la FAO en la ONU, docente investigadora y coordinadora en diversas casas de estudios, doctora en desarrollo por el Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela, con postdoctorado en Sociología del Conocimiento, madre de 3 hijos, así que seguramente tiene mucha paciencia y pudo esperar desde ahí mientras nosotros hablábamos, así que ahora sí le damos la bienvenida. Muchas gracias, Verena, el panel es tuyo. Me gustaría contarles un poco qué es lo que estamos haciendo en Brasil, en el Consejo Nacional de Desarrollo Industrial, que tengo el privilegio de ser la primera mujer en secretariar. Y por ser mujer también les cuento que a las 5:45 tengo que estar en la puerta de la escuela de mis hijos, así que tengo que hablar y salir corriendo de aquí. Bueno, me parece que hay 3 puntos, ¿no? El primer punto, la cuestión internacional, el momento geopolítico en que vivimos, que ya fue tratado por todas las personas que me antecedieron. Pero quizá comentarles que eso es un privilegio para nosotros porque no empezamos a hacer política industrial ahora, pero ahora podemos hablar de eso sin la mano en la boca. Y es por eso que construimos y presentamos al presidente de la República el día 22 de enero ahora pasado, la política que se llama Nueva Industria Brasil. Decimos que no es una política industrial, sino una política de desarrollo industrial. Porque pensar la industria en un país del sur, en un país subdesarrollado como es Brasil, no es igual a pensar la industria en un país como Estados Unidos o como la Unión Europea, o mismo ahora como está pensando China, ¿no? El significado que tiene la industria en Brasil es otro, tiene transbordes para otras áreas de la economía y de la sociedad. Y es una política de desarrollo también, porque miramos a la industria no como un fin en sí misma, sino como un medio para se llegar
a lugares específicos, es por lo tanto una política orientada por misiones. Pero es también un proceso, la construcción misma de la política es un proceso de consolidación de la democracia en Brasil. El presidente Lula podría haber decidido construir esa política en un despacho, ¿no? Podría haber sido una persona sentada frente a una computadora decidiendo sobre las cosas, pero no fue así. La construyó como una política de Estado en un marco de un consejo. Un consejo, que es el Consejo Nacional de Desarrollo Industrial, compuesto por 20 ministros, el presidente del Banco Nacional de Desarrollo Industrial y 21 representantes de la sociedad civil brasileña. Eso me parece que genera una situación de pensar a la política como no una política de un solo ministerio, sino como una política de Estado. ¿Y qué hicimos nosotros? Bueno, el diseño de la política está estructurado a partir de 6 grandes misiones, como yo les conté. Cadenas agroindustriales sostenibles y digitales para la seguridad alimentaria, nutricional y energética. El para importa tanto cuanto el qué en el diseño que hicimos. El complejo económico sanitario industrial de la salud, resiliente para reducir las vulnerabilidades del SUS, del Sistema Único de Salud, y ampliar el acceso a la salud en el país. Infraestructura sostenible, saneamiento, vivienda y movilidad para integración productiva y el bienestar en las ciudades. La transformación digital de la industria para aumentar la productividad. Bioeconomía, descarbonización, transición y seguridad energética para asegurar los recursos para las generaciones futuras. Y tecnologías de interés para la soberanía y la defensa nacionales. ¿Qué hicimos? Bueno, el Estado es complejo y tiene sus políticas de ciencia, tecnología, compras públicas, o sea, tiene miles de políticas y miles de ministerios. Decimos que todas esas políticas son instrumentos para el desarrollo industrial. Instrumentos organizados a partir de 3 grandes categorías que creamos. La primera categoría, la categoría que llamamos de fomento. Y ahí organizamos un monto que son como 60 mil millones de dólares en el plan Más Producción, que tiene el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, el BNDES, como un principal actor, junto con la financiadora de proyectos, la FINEP, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y la Embrapi, la empresa pública, la empresa brasileña para la innovación. Y ahí Brasil aprobó en el Congreso la tasa de referencia, que es una tasa de interés bastante competitiva en el escenario internacional. Son 2% más 1,5, 2 de spread para usar exclusivamente para lo que es prioritario desde el punto de vista del Estado. Entonces creamos en el marco del Consejo un grupo de trabajo para trabajar entre estas instituciones de fomento y los ministerios en el sentido de coordinar las prioridades dentro de las misiones, las prioridades de fomento para la innovación. Hay un segundo conjunto de instrumentos que son igualmente importantes que llamamos de contrataciones públicas. En las contrataciones públicas tenemos las compras públicas y la ministra Esther Dweck presentó el día del lanzamiento de la política el decreto de creación de margen de preferencia, que crea, entre otras cosas, una cosa que me parece que es vital, que es la comisión, la Comisión de Compras Públicas. Perdón. Y me parece que es un espacio que genera seguridad jurídica a los compradores, en el sentido de que cuando una persona tenga que tomar la decisión sobre comprar algo nacional que es más caro o algo que es importado, por ejemplo, de China, que es más barato, pueda tener la seguridad jurídica para decidir por la compra por el nacional. Y las contrataciones públicas, ¿por qué? Porque ahí están también las obras de infraestructura del programa de aceleración de crecimiento, que ahí tienen miles de cadenas de valores vinculadas a ellos, que hay que mirar desde la perspectiva del adensamiento productivo que estamos diciendo aquí en Brasil. ¿Cuáles son las cadenas que queremos adensar, que vale la pena, que podemos aumentar
la complejidad de nuestra economía. Y hay un tercer grupo de instrumentos que llamamos de ambiente de negocios, en el que están políticas como la políticas de propiedad intelectual, las políticas de infraestructura de calidad, de acreditación, ¿no? Como ISO, el Inmetro, políticas de formación y capacitación. Ay, perdón, se me acabó el agua. Formación y capacitación y políticas de territorialización del desarrollo. Así están construidos los instrumentos. Hay una mirada desde la perspectiva de las dificultades estructurales que tenemos en nuestra economía, pero también de las oportunidades internacionales puestas. Paulo habló el tema del verde como un espacio, como una disputa del escenario internacional. La sostenibilidad, el verde y las ventajas comparativas y las construidas por Brasil en su proceso histórico son fundamentales en el sentido de ingresar en esta disputa de la geopolítica sobre qué es el verde, en un momento que, por ejemplo, la Unión Europea está poniendo sus barreras no tarifarias con el tema de la producción muy carbonizada de equipos de siderurgia, aluminio, etcétera, ¿no? Entonces, el proceso que estamos construyendo es ese. ¿Qué fue lo que discutimos intragobierno? Los principios de la política, y ahí los principios son las cosas que están en todo. O sea, no hay que decir que la política tiene que ambicionar la inclusión socioeconómica. Es eso, está todo mal. La equidad, en particular la de género, color y etnia, la promoción del trabajo decente, la mejora de los ingresos, el desarrollo productivo, el aumento de la productividad, la reducción de las desigualdades regionales, la sostenibilidad, la digitalización, la inserción internacional calificada. Eso es lo que está por detrás de todo lo que estamos haciendo. Entonces, junto con estos principios, tenemos los objetivos específicos de la política, que están construidos como un roadmap por el que el país tiene que caminar. Estos son asuntos tratados en espacios del Consejo, del Pleno, que llamamos el Comité Ejecutivo, que está compuesto solo por representantes de alto nivel de los ministerios. ¿Qué fue lo que discutimos con la sociedad civil? Primero, parte de los instrumentos, una evaluación de si funcionan, si no funcionan, cuáles son los cuellos de botella y cuáles son las oportunidades. También fue fundamental la discusión con la sociedad civil acerca de lo que inventamos, que es la meta aspiracional. La idea de esa meta no es una meta de responsabilidad exclusiva por parte del Estado, porque tenemos una cuestión aquí en Brasil que miramos, el PAC tiene que construir el programa de aceleración de crecimiento, en el pasado tenía que construir no sé cuántos puentes, parcería público-privado, y la responsabilidad sobrecaía siempre sobre el Estado. Entonces, queremos pasar por eso y avanzar en esas metas que tienen responsabilidades compartidas. Por ejemplo, para el caso de la salud, 70% de las necesidades del Sistema Único de Salud producidos nacionalmente. Es una meta que es un número que genera responsabilidad para todos los actores, que ahora, en el momento siguiente, después de la presentación de la política, empezamos el proceso de discusión conjunta en los espacios públicos y republicanos del Consejo sobre qué hacemos que funciona, qué no hacemos, qué hacemos y funciona, y lo mismo que están haciendo los actores del sector productivo, que están haciendo los actores de la academia, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el diseño que estamos construyendo para la política industrial. Las metas aspiracionales, entonces, discutimos con el sector productivo y el tema de los instrumentos. Me parece que nosotros tenemos mucho que avanzar, sobre todo en temas de construcción de nuevos instrumentos. Tenemos un mundo que, desde mi perspectiva, es un mundo muy parecido con lo que vivíamos en el fin de la Segunda Guerra Mundial, con un cambio tecnológico brutal.
pensar instrumentos regionales de compras públicas, y ahí el acercamiento con Argentina es fundamental y con los países vecinos. Pensar instrumentos de construcción de infraestructura con salidas al Pacífico son igualmente fundamentales. Pensar en procesos de descarbonización de nuestra industria. Hoy Brasil tiene 6 sectores que contribuyen con el 80% de la polución industrial del país, que no es la mayor polución de Brasil. Hoy el principal actor poluyente de Brasil es el agro y sobre todo el desmatamiento, ¿no? Pero para la industria son 6 sectores, y pensar cómo funciona el proceso de descarbonización, pero también cómo funciona el proceso de inserción de esos actores en el sistema internacional es absolutamente central para lo que estamos haciendo. Así, por ejemplo, ¿qué quiero decir con eso? Es verdad que el sector siderúrgico brasileño es bastante poluyente, que el químico brasileño es bastante poluyente, pero también es verdad que poluye mucho menos que cualquier otro, que muchos otros sectores siderúrgicos o químicos. Entonces, aprovechar esas ventajas para Brasil y como región es bastante importante y fundamental desde nuestra perspectiva. China viene ocupando un rol fundamental. El tema del precio o de la competitividad no es una cuestión para ellos. El objetivo principal es garantizar que América Latina sea un mercado suyo. Entonces, entender eso, complejizar eso y construir desde una perspectiva de integración me parece que es central en el actual momento. Entonces, creo que es eso que tengo por decir. Tengo 7 minutos para salir aquí de mi oficina para si tienen preguntas. Sabes que Verena, me parece te vamos a facilitar la tarea porque empezamos muy tarde. Acá me están pidiendo por favor que cerremos. Fue súper interesante tu presentación, siempre ilumina ver qué está haciendo Brasil en materia de política industrial. Es un poco la aspiracional de Argentina en varias materias, y la idea de poder complementarlo es un desafío que nos queda a nosotros. Te agradecemos mucho la presencia y el esfuerzo de estar de esta manera virtual. Obviamente el agradecimiento a Pablo, a Martín, a Fernando y sobre todo a todos ustedes que se quedaron hasta el final de este panel, y espero que, que nos ilumine hacia el futuro en estos temas tan importantes para el desarrollo de la Argentina y de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias.